Vamos a ver, Antonio Álvarez Solís, yo decía en la presentación que durante unos años fuiste el director de la revista Interview. ¿Creador, se puede decir, de la revista Interview? Sí, fui director desde el número 1. Sí, es verdad. Perdona, tienes toda la razón. Pero fíjate, un episodio curioso que ocurrió. Interview, aunque lo podemos considerar una revista progresista, de hecho, sus primeros directores eran gente casi diríamos hippie. El primero era Álvarez Solís, que tuvo una evolución muy rara y acabó casi Batasuna. El segundo, que se llama Darío Jiménez de Cisneros, era hombre totalmente hippie, además hasta en la estética, pero sí tenía, curiosamente, entre los columnistas cierta pluralidad. Y veías entre sus páginas a gente comunista como Vázquez Montalbán. Ingresé en el SUC hace 19 años porque ya entonces me pareció el instrumento más eficaz en lucha por las libertades democráticas y en contra del franquismo. Pero también colaboraban, por ejemplo, Emilio Romero, que había sido director de prensa durante el franquismo, o Vizcaíno Casas, que es una figura interesante porque era un señor humorista, como se llama un Alfonso Usía, pero franquista. Dirá, bueno, como Usía. Bueno, en fin, Usía no estaría de acuerdo, pero bueno. Creo que hay que matizar un poco. Efectivamente, este es un país de envidiosos, quizá por culpa de esta manía que le ha entrado a mucha gente de guardar el régimen y de tomar tantas endivias. Y claro, de las endivias vienen los envidiosos. Pero él sí lo era. Vizcaíno Casas ya os que decía viva Franco, por lo cual ahí no es franquista como apelación despectiva, sino que literalmente lo era. Y estaba ahí, tenía su página, en tono de humor, pero como el de típico, era muy en esa línea. Pero lo que ocurrió una vez, y es un episodio curioso, de años 78 y 79, es que el mismo día, por un error de imprenta extraño, el artículo de Vázquez Montalbán, comunista, y el artículo de Vizcaíno Casas, franquista, aparecieron invertidos. Sí. Es decir, el artículo de Vizcaíno Casas con la foto de Montalbán y el artículo de Montalbán con la foto y tal de Casas. Un error bastante extraño. Qué mala pata que justo Vizcaíno Casas en ese artículo hace una referencia despectiva a la pasionaria. Justo, curiosamente, por un tema casi de faldas, de esta que tenía fama de tal, de haberse liado con muchos durante la guerra y dejar tirado ahí a su marido por estar con otros, tal. Claro, Vizcaíno, cuando se produce, Interview publica una nota de disculpas, de perdón, por un error salió tal, pero el siguiente artículo de Vázquez Montalbán es poniendo a parir a la revista, diciendo esto que han hecho ni me avisan tal, no han entendido el dolor que me podía provocar a mí ver unas palabras negativas contra la pasionaria, lo que supone para mí tal. Los duendes de las imprentas me vizcainizaron, me metieron bajo la carpa rojigualda de Vizcaíno Casas con un raro instinto de sabotaje-confusión, digno del talento de un surrealista o de la leche de la mula Francis. También podía haberse producido una semana en la que Vizcaíno hablara de simples nostalgias azuladas, pero no. El duende de las imprentas eligió la semana en que, precisamente, Vizcaíno Casas reemprendía la guerra civil por su cuenta y arremetía contra la pasionaria con sal gorda que hipollanera. ¿Qué decir de los responsables de Interview? Aguerrida gente que solo utiliza el teléfono para las guerras y desconoce el desaliento necesario para advertirme de que había dejado de ser Vázquez Montalbán y era Vizcaíno Casas. Ni siquiera que yo podría tener dificultades en enterarme de lo ocurrido. Ni siquiera comprendieron lo que podía dolerme aparecer firmando un insulto a Dolores Ibarruri. ¿Cómo van a comprenderlo si para ellos el periodismo es un acto de servicio que implica todos los riesgos del oficio, incluido el de los duendes de las imprentas? Con el carnet por delante y con un amor de 40 años por la pasionaria respaldándome, quisiera firmar esta semana con mi nombre, aunque solo fuera por cortesía a Vizcaíno, para que nadie pueda imputarle un elogio a Dolores Ibarruri. Aunque solo fuera en aras del placer capital de morir con la fidelidad puesta, la inocente fidelidad de un niño lejano que coleccionaba cromos de vencidos. Y Vizcaíno Casas, en el siguiente artículo, totalmente cachondeo, de uy, veo que Montalbán se ha cabreado por un pequeño error, que por cierto y me ratifico en todo lo que dije de que esta tuvo, que me hace gracia, por cierto, paréntesis, que puedes a criticar cosas de la pasionaria, de si fue stalinista o tal, justo lo que le echaba en cara eran temas de mundo rosa, lo que le echaba en cara en Santo Vizcaíno Casas. Pero bueno. A Manuel Vázquez Montalbán, tan admirado por mí como escritor, le ha cabreado muchísima aquella confusión por aquí en Interview, como consecuencia de la cual nos cambiaron los textos de nuestros respectivos artículos. Yo la excusé sin mayor enojo, si bien es cierto que, según escribí, la posible adjudicación a mi pluma de la bella prosa de Manolo me beneficiaba sensiblemente.
pero me veo en la necesidad de rechazar el insulto a Dolores Ibarruri que me adjudica el airado Vázquez. Mientras Vázquez Montalbán habitaba en el país de su infancia, que era también el mío, coleccioné aquellos mismos cromos de vencidos en la Valencia de 1936 al 39, su dama enlutada y blanca daba que hablar a sus compañeros de partido. Voy a recoger tan solo lo que cualquiera puede leer en el libro Yo fui ministro de Stalin. Pasionaria olvidó que era la mujer de un minero. Se olvidó de que tenía 2 hijos con tantos años como su amante. Olvidó que su esposo, Julián Ruiz, se batía en los frentes del norte. Olvidó el decoro y el pudor. Se olvidó de sus años y de sus canas y se amancebó con Antón sin importarle la indignación de cuantos conocían sus ilícitas relaciones. No sé si Montalbán se excedió, no había internet y a lo mejor la revista no tenía tiempo de rectificar. No sé cómo se puede manejar una situación de este tipo, un error de esta magnitud. Hay 2 puntos. Primero, que estamos hablando de que hay periodistas que tú dices estaban antes en sus medios, donde decían lo que les daba la gana, medios bastante extremistas. Y cuando llega la democracia, todo eso baja un poco. Hemos visto artículos extremistas un poco en los años 80, en los 90, en la actualidad, pero cierto extremismo ya como que había perdido su lugar. E Interview, que era transgresor totalmente y era donde se podía... Esa es la palabra, era una revista transgresora. Ver y decir lo que quisiera, tenían cabida estos periodistas donde podían seguir, pues eso, azuzando los fantasmas del pasado y lo que fuera. Bueno, en el caso de Montalbán, sinceramente, creo que entra al trapo. Él se toma en serio lo que dice, y para él le afecta mucho. Y si lo quiere decir, pues es normal que lo diga. Pero al final son como... Esto es como un debate del Chiringuito. Son 2 fans, no sé si decir fanáticos, pero peleándose. Y a alguno le pueden humillar más. Y otro puede decir, si al final somos personas que pensamos diferente, pero me da igual. Quiero decir, creo que Montalbán es normal, también tenía menos la herida más abierta y Vizcaíno menos. Él dice ya, estoy asumiendo que vivimos en una nueva realidad donde podemos hablar de la política como el Madrid y el Barça, cosa que para mí también, de la política pasada como el Madrid y el Barça, cosa que para mí es un pequeño error, sinceramente. No sé si te lo he dicho en alguna de las piezas, pero hay de cosas en las que en el trabajo conviene no hablar. Son religión, política y fútbol. Perdón, política, religión y fútbol, y las digo en este orden, y siempre digo, de política jamás. Alguien te diría política, religión, fútbol y sexo, te metería alguno más. Sí. Bueno, pues efectivamente, pero fíjate, yo esto creo que lo comenté en la pieza de Piqué el otro día. Era de política jamás, de religión tal vez, depende. Y de fútbol, hazlo, pero con cuidado. Pues ahí te digo, yo creo que es un poco lo que pasa. Y entonces hay ciertos temas que a lo mejor pues puedes entender que el otro se ofenda y que otro lo pueda tratar pues desde una posición más frente. Yo lo que me pregunto, si hubiera sido justo el error, tendría que haber sido, pero la casualidad no quiso, que el artículo de Montalbán de ese día hubiera sido insultando a Franco. Claro, vamos a ver, entonces, para él es muy parte pasionaria, el otro, y entonces igual Vizcaíno Casas se lo hubiera tomado un poco peor. No fue el caso y entonces pues él jugó con ventaja en ese caso y lo que hizo fue contestar pues como tenía que contestar. Uy, el niño se ha enfadado, uy, parece que esto le ofende. Pues bueno, pues ya sabes, esas cosas.